Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Energía presentado por Biogénesis, CAMEC y nuestro equipo especializado en energía y sustentabilidad. Mi nombre es José Carlos Femat. La crisis energética global ya no se está peleando únicamente en los campos petroleros de Medio Oriente, sino en ductos, rutas marítimas, reservas estratégicas y terminales de gas natural licuado. Mientras China busca corredores terrestres, Europa compite por cargamentos de GNL y Estados Unidos fortalece su posición como gran proveedor energético. Así el mundo redefine sus cadenas de suministro para sobrevivir a un entorno cada vez más incierto. ¿Quién gana y quién pierde cuando la energía cambia de ruta? ¿Y qué oportunidad o riesgo representa esto para México y el gas natural licuado? Acompáñeme. Hemos llegado a un punto donde la crisis energética ya no se está peleando solamente con armas de fuego, amenazas o bloqueos comerciales. También se está peleando con buques, ductos, reservas estratégicas y rutas comerciales. La tensión en Medio Oriente nos hace recordar a cada instante que gran parte del petróleo y del gas natural que mueve a las economías sigue pasando por una de las zonas más inestables del planeta, y allí es donde aparece el Estrecho de Hormuz. Por esa franja marítima de apenas unos 50 kilómetros de ancho, transitan diariamente entre 20 y 21 millones de barriles de petróleo, o al menos hacia el principio del año, es decir, cerca de una quinta parte del consumo mundial. También pasa o pasaba por ahí aproximadamente el 20% del comercio global de gas natural licuado, especialmente desde Qatar y Emiratos Árabes Unidos rumbo a Asia y Europa. En otras palabras, si esa ruta se interrumpe, aunque sea parcialmente, el impacto no tarda semanas. A veces tarda unas cuantas horas en ser reconocido por los mercados y los precios de ambos combustibles. Los seguros marítimos suben, los fletes se disparan, los barcos buscan rutas más largas y los mercados reaccionan inmediatamente. De hecho, algunas navieras ya comenzaron a elevar primas de riesgo para embarcaciones que cruzan zonas cercanas al Golfo Pérsico y el Mar Rojo. En ciertos casos, el costo de asegurar un buque petrolero puede multiplicarse varias veces durante episodios de tensión militar. Y eso ya empezó a cambiar el comportamiento de muchos países. Los grandes importadores de energía están entrando en pánico, si se me permite la expresión. China, por ejemplo, lleva años preparándose para este tipo de escenarios. Mientras buena parte del mundo dependía de rutas marítimas, Pekín apostó por diversificar físicamente su suministro. Hoy, China importa petróleo ruso tanto por vía marítima como terrestre. Uno de los proyectos clave es el oleoducto Eastern Siberia Pacific Ocean Pipeline, o ESPO, que conecta Siberia Oriental con territorio chino y permite enviar más de 1,5 millones de barriles diarios. Además, el gasoducto Power of Siberia transporta gas natural desde Rusia hacia el noreste chino, con contratos que podrían superar los 38,000 millones de metros cúbicos al año. Y no es el único. China también recibe gas desde Turkmenistán, Kazajistán y Uzbekistán mediante corredores terrestres en Asia Central. Su lógica obedece a que si una ruta marítima falla, el país necesita alternativas. Además, Pekín lleva años llenando reservas estratégicas de petróleo. Distintas estimaciones calculan que China posee inventarios equivalentes a varios meses de importaciones. ¿Por qué? Porque China entendió algo antes de que muchos. En una crisis energética, quien depende de un solo proveedor pierde margen de maniobra. Europa tomó otro camino. Después de la invasión Rusia a Ucrania, el continente tuvo que hacer algo que hace pocos años parecía casi imposible: reemplazar rápidamente buena parte del gas ruso. Antes de la guerra, alrededor del 40% del gas consumido por la Unión Europea provenía de Rusia. Alemania e Italia eran particularmente dependientes y entonces comenzó una auténtica carrera energética. Europa incrementó masivamente sus compras de gas natural licuado. Estados Unidos pasó a convertirse en uno de sus principales proveedores. Qatar y Noruega también ganaron participación. Alemania, por ejemplo, construyó terminales flotantes de importación de GNL en tiempo récord. Infraestructura que normalmente podría tardar años, terminó desarrollándose en cuestión de meses. Pero mantener el suministro tuvo costos enormes. Europa compitió agresivamente por cargamentos de GNL con Asia. En algunos momentos, barcos metaneros literalmente cambiaban de destino en alta mar dependiendo de quién pagara más. Y detrás de eso hay otra realidad poco visible: la logística energética mundial es carísima. Un solo buque de GNL
puede transportar alrededor de 170.000 metros cúbicos de gas licuado. Mantener esa cadena requiere terminales especializadas, plantas de licuefacción, almacenamiento criogénico y contratos multimillonarios de largo plazo. La seguridad energética tiene precio y no todos pueden pagarlo igual. Japón y Corea del Sur, por ejemplo, siguen extremadamente expuestos porque importan prácticamente todos los hidrocarburos que consumen. Japón es uno de los mayores compradores de GNL del planeta y depende enormemente de rutas marítimas que atraviesan zonas muy sensibles. India también está jugando su propia partida geopolítica. Nueva Delhi aprovechó descuentos del petróleo ruso tras las sanciones occidentales y multiplicó sus compras. Antes de la guerra, India apenas adquiría crudo ruso. Hoy, Rusia se convirtió en uno de sus principales proveedores. ¿Por qué? Pues porque en energía los descuentos pesan y mucho. Mientras algunos países buscaban reducir vínculos con Moscú, India encontró barriles más baratos para alimentar su crecimiento económico. Y eso nos lleva a otra realidad. En las crisis energéticas, la geopolítica y los negocios rara vez avanzan separados. Mientras tanto, Estados Unidos emerge como uno de los grandes ganadores de esta nueva configuración energética global. Hace apenas 2 décadas, Estados Unidos parecía condenado a depender del petróleo del Medio Oriente. Hoy produce más de 13 millones de barriles diarios de petróleo y es también el mayor exportador mundial de gas natural licuado. El boom del shale gas en la década de 2010 cambió por completo el orden petrolero mundial. Estados Unidos no solamente incrementó su producción, también construyó enormes terminales de exportación de GNL en la costa del Golfo de México. De ahí salen cargamentos hacia Europa, Asia y América Latina. Y mientras más incertidumbre existe en Medio Oriente, más atractivo se vuelve el suministro norteamericano. En otras palabras, el gas natural de Estados Unidos se volvió una herramienta de poder internacional. Pero aquí viene una pregunta muy importante. ¿Y México? ¿México dónde queda en todo esto? Bueno, pues nuestro país vive una paradoja energética bastante peculiar. Por un lado, seguimos exportando petróleo. Por otro, dependemos enormemente de Estados Unidos para abastecer gas natural. Hoy cerca del 70% del gas natural que consume México proviene de importaciones desde Estados Unidos por ducto. Son miles de millones de pies cúbicos diarios que cruzan la frontera desde Texas hacia entidades como Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Baja California y el centro del país. Ese gas mueve fábricas, pero también mueve centrales eléctricas. Más del 60% de la electricidad mexicana se genera con gas natural. Así que cuando el mercado global se tensiona, México inevitablemente siente presión. Ahora bien, México tiene una ventaja relativa importante. A diferencia de Europa o Asia, México no depende masivamente del mercado spot internacional de GNL para su consumo interno. Nuestro suministro llega principalmente por gasoductos terrestres desde Estados Unidos, un gas cuyo precio se pactó mediante contratos. Eso reduce exposición inmediata a algunos choques marítimos globales, pero también crea otra vulnerabilidad. Dependemos muchísimo de una sola fuente de suministro. Y aquí aparece un tema particularmente interesante. Mientras que el mundo busca asegurar gas natural licuado, México podría convertirse en una plataforma estratégica de exportación. Hay proyectos enormes en desarrollo en la costa del Pacífico mexicano, particularmente en Sonora y Baja California, que buscan utilizar gas de Estados Unidos para transformarlo en GNL y exportarlo hacia Asia. La lógica geográfica es muy poderosa. Un barco que sale desde el Pacífico mexicano puede llegar a Asia evitando el Canal de Panamá y eso reduce tiempos, costos y congestión logística. Por eso, grandes inversionistas internacionales siguen observando a México con mucho interés. Pero aquí hay un detalle clave. Para aprovechar esa oportunidad, no basta con tener ubicación geográfica privilegiada, igual que con el nearshoring. Se necesita mucho más. Se necesita infraestructura, electricidad suficiente, agua, seguridad, capacidad portuaria y sobre todo, reglas claras para inversiones de largo plazo que cuestan decenas de miles de millones de dólares. En conclusión, mientras el mundo redefine sus cadenas energéticas, los países compiten por atraer capital, contratos e infraestructura crítica. La crisis energética global no solamente está produciendo ganadores y perdedores, también está redibujando el mapa económico del futuro. Y quizá esa sea la verdadera historia detrás de todo esto. No estamos viendo únicamente una crisis en Medio Oriente, estamos viendo cómo los países están reorganizando su seguridad energética
para las próximas décadas. Más reservas estratégicas, más ductos, más terminales de gas natural licuado, más almacenamiento, más diversificación de rutas, más competencia. Finalmente, por energía confiable. Al final, la energía sigue siendo lo mismo que ha sido durante décadas. Poder económico, poder político y cada vez más, poder geopolítico. Llegamos así al final de esta entrega de Hablemos de Energía, presentado por Biogénesis, Camec y nuestro equipo especializado en energía y sustentabilidad. Si le gustó este capítulo, compártalo con colegas y amigos. A mí me encuentra como @voz_energía. Escuche este y capítulos anteriores de Hablemos de Energía en YouTube. Nos escuchamos la próxima semana.